Al igual que muchas otras cosas, comprar ropas y zapatos en Cuba es algo sumamente complicado. Poder vestirse es un lujo, debido a los altos precios que tienen todos los productos aquí en comparación con el salario del cubano de a pie. Bueno, gente, ya sé que me están viendo de espalda, pero es que estamos caminando por aquí y están pasando autos. Entonces, bueno, les comento que hoy vamos a estar comprando ropa. Bueno, no comprando ropa, les voy a enseñar las tiendas de ropas en Cuba, cómo aquí compramos las ropas. Les voy a enseñar las tiendas de ropas oficiales y las tiendas de ropa de segunda mano. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que haremos será ir a una de las calles más concurridas de aquí de La Habana, la calle Obispo. Aquí vamos a entrar a una tienda del gobierno, vamos caminando para allá. Por acá es el inicio de esta calle que está llena de tiendas, es una calle bastante principal, donde básicamente tú puedes conseguir de todo, porque hay varios tipos de tiendas, pero la mayoría son en moneda MLC, que ya se los expliqué en mi anterior video, así que vamos a entrar a una de estas tiendas. Y para que vayan entendiendo un poco, el salario de un médico puede ser de entre 17 y 20 dólares al mes. El salario de un profesor, 10 dólares o 12 dólares al mes. Los salarios son sumamente bajos, así que por este motivo comprar ropa en estos lugares pues no es una opción definitivamente, y por eso muchas personas optan por la opción de comprar ropa de segunda mano, que es lo que les estaré enseñando al final del video. Pero primero comencemos con las tiendas oficiales de ropa. En la tienda a la que vamos a entrar. Mira, estas son las tiendas de ropa, que venden mucha ropa de mi estilo. Esto me quedaría genial, ¿qué opinas? Me encanta, está muy... A mí me gusta mucho la ropa caribeña, entonces siento que esta me quedaría genial. Esto no es mi tipo, la verdad. Ay, este me gusta mucho. 34 dólares. Este es muy de mi tipo. Y como pueden ver, ya estos precios son muy por encima de los salarios, pero vamos a seguir viendo. Este me gusta, pero si fuera más ancho. Mira, este me gusta como para ir un día a la playa. O sea, tú te lo pondrías así. Ay, qué tela tan rara, ¿no? Mira, acércalo. Es una tela un poquito rara. Esto cuesta 20 dólares. Está bien caro, pero... Estos shorts son como caribeños. Aquí toda la ropa es como caribeña porque creo que, bueno, estamos en Cuba y todo es del Caribe, pero me encanta. A mí me encanta la ropa caribeña. Sé que a muchas personas no les gustan, pero a mí sí me gusta. Esto cuesta 19 dólares con 15. ¿Te lo pondrías? Yo sí. Para salir a correr por el malecón. Mira estas camisas. Estas camisas cuestan 32 dólares. Esto es como para andar. 13 dólares. ¡Ay, me encanta! 41 dólares. Este no te lo pondrías, es transparente. Me encanta, es como una telita transparente que tú te la pones y te ve todo el cuerpo así. Me encanta. 41 dólares. ¿Te lo pondrías? Sí. ¿Lo pagarías? No. Bueno, que básicamente aquí venden de todo tipo de cosas. Vean las camisas estas. Camisas tipo para playa. Aunque yo no soy muy fan de estas camisas súper coloridas, pero... 26 dólares. ¿Cuál? Esta. 34 dólares.
Bien bonito. Sí me gusta, pero el color no me gusta. Siento que es de otro color. El color es muy, no sé, 25 dólares. Vean, por aquí también de bolsas para mujeres. Venden pantalones de estos. Pantalón de mezclilla. Estas camisas, oh my god. Esta camisa me encanta. 30 dólares. Ay, yo tengo que venir y comprarla algún día. ¿No te gusta? Ay, a mí me encanta. Es como muy verano. Muy color verano, ¿sabes? Que me la pondría como para ir a una terraza enfrente del mar. Quedaría genial. Lástima que somos pobres. Vean esta. Esta sí no me gusta nada, en lo absoluto. Los vestidos son muy bonitos. Mira esta. Por esta calle también puedes comprar souvenirs. Aquí venden todo tipo de ropa de souvenirs, aunque esto prácticamente no lo compra ningún cubano. Como pueden ver, toda la ropa que vimos en la anterior tienda están entre los 15, 20, 25 dólares, lo cual pues es prácticamente imposible con un salario mensual de 20 dólares, que es lo que cobra un médico o un funcionario. Bueno, paramos aquí para almorzar algo. Pedimos unos sándwiches porque la comida más potente es como demasiado cara y no. Entonces pedimos unos sándwiches, un frappuccino y un batido de guayaba. Entonces cuando llegue yo les enseño. Y luego que terminemos de almorzar aquí, vamos para la tienda de ropa que faltan y después la tienda de ropa de segunda mano, que es realmente donde compro pues mi ropa. Unos niños en la calle nos estuvieron pidiendo dinero y me dio mucha tristeza porque tenían como 6 años y 9 años y yo les decía, ¿cómo ustedes aprendieron inglés? Porque nos hablaron en inglés. Y me miraban con una cara de tipo, bueno, pero es que no te lo puedo decir, porque es que obviamente los padres se los enseñan para que salgan a pedir dinero y como son niños, pues uno les coge lástima, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, y si les doy dinero, ¿en qué ustedes lo gastan? Y me dijeron, en comida, y yo, evidentemente sé que ellos tienen que darle por lo menos 1% a sus padres, pero igual les di el dinero porque me dio muchísima lástima. Pero bueno, vamos a almorzar entre comillas, porque es como un desayuno que tampoco desayunamos bien. Vamos a desayunar y vamos a seguir mostrándole las tiendas. Aquí está mi sándwich. Todo lo que les voy a mostrar fue en total 10 dólares. O sea, con 10 dólares comimos todas estas cosas que les estoy mostrando. Ahí está mi batido de guayaba, que por cierto estaba riquísimo. Me encanta el batido de guayaba. Y esto es un frappuccino que también estaba muy rico. Bueno, vamos ahora a las tiendas las tiendas de la gente de la calle, donde venden la ropa que compran en otros países y las exportan para, cuidado, hay vidrios, las revenden aquí en Cuba a un precio mayor. Entonces les quiero enseñar cómo es esta ropa porque también es un lugar donde las personas vienen pues a comprar su ropa. Mayormente pues los jóvenes son los que compran esta ropa.
Vean, estos zapatos son los que venden aquí, que estos zapatos cuestan 15.000 pesos. Le voy a dejar la conversión en dólar aquí en pantalla. Aquí venden todos este tipo de zapatos Nike, Jordan, pero son copia. Venden estos pullovers en 5.000 y estos Nike también que cuestan 16.000, pero son copia. Ahora vamos a ir a las tiendas de segunda mano de las que les he estado hablando, donde yo compro mi ropa. Les voy a enseñar por si ustedes son de aquí de La Habana, también vayan a comprar su ropa, así que vamos. Les voy a estar dejando en pantalla la dirección donde se encuentra esta tienda donde vamos a comprar ahora mismo. Bueno, si está abierta porque ya es tarde, pero si está cerrada, venimos mañana y terminamos el video. Entonces vamos a ver qué tal, qué hay, porque hay veces que hay veces que no hay. Aquí los precios varían entre 900, 1000, 1200, 1500, 2000 y 3000 pesos. Obviamente las cosas más caras son las cosas que tienen mayor calidad, pero sí te pueden encontrar muchísimas cosas buenas a 900, 1000, 1200. Así que son precios un poquito más asequibles comparado con las otras tiendas. Aquí venden pullovers, pantalones para el gym, camisas, enguatadas, gorras. También venden shorts, ropa de hombre, ropa de mujer. Aquí venden prácticamente de todo lo que te puedas encontrar, aretes, venden de todo. Aquí están los pantalones. Bueno, gente, ya me encuentro en la casa, entonces voy a conversar con ustedes sobre la ropa, ¿no? Pues esta última tienda que vieron es una tienda de segunda mano, que básicamente ellos lo que hacen es traer la ropa de otros países, de tiendas de segunda mano, porque tienen convenios con estas tiendas. Y entonces pues la ropa sale muchísimo más barata. Y que sea de segunda mano no significa que sea ropa mala, nada por el estilo, solamente que es ropa que ya otras personas han utilizado. De todas formas, el precio que ellos les ponen depende de la calidad que tenga la ropa. Entonces, básicamente esa es la forma que nosotros los cubanos tenemos de comprar ropa. Ya les digo, casi ningún cubano utiliza las formas de comprar en las primeras tiendas que les enseñé. La mayoría compramos ropa en las tiendas de segunda mano o en estas cosas que se llaman venta de garaje. Les pondré una foto por aquí de lo que es, ya que por aquí cerca de donde yo estoy no hay como ventas de garaje. Las ventas de garaje son básicamente lo mismo que la ropa de segunda mano, solo que es como más utilizado, o sea, es como que las personas pues dan su ropa a ciertas personas para que se la vendan y entonces le dan un porcentaje. Entonces por aquí las personas también tienen otra forma de comprar la ropa. También, pero bueno, ya esto lo utiliza las personas que no tengan una entrada normal, no sé. Pues las personas en la calle, hay personas que están como en las aceras y ahí ponen ropa, que eso es ropa que mayormente se saca de la basura, pero está bien y entonces lo que hacen es lavarla para venderla y este tipo de cosas. Entonces también esto es una opción. Y yo quiero hacer un video específicamente de estos vendedores, de vendedores callejeros. Entonces les voy a enseñar la ropa que compré. Compré 2 pullovers porque como ya estamos en Navidad quería tener como ropita navideña. Yo no tengo ropa que digas así como que de Navidad. Y compré este pullover que dice Coca-Cola, pero es modo navideño, o sea, como Coca-Cola Navidad. Y está muy bien, o sea, a mí me gusta. Este pullover costó 1000 pesos.
Le voy a poner la conversión en dólar aquí, mira, aquí dice Coca-Cola, y ven que está un poquito gastadito, pues básicamente esa es la ropa de segunda mano, no es la ropa nueva, no, está un poquito gastadita y se siente. Pero bueno, está bien. Este otro también lo compré, costó 1000 pesos también, voy a poner toda la conversión en dólar. Este sí es más navideño, se ve ahí el tren y todo. Eusebius Clark. También compré este pantalón. Este pantalón sí es más caro porque ya es como las cosas más nuevas son más caras. Esto costó 3000 pesos. Y compré este abrigo que costó 2000 pesos para el tiempo de frío. Porque yo no tengo muchos abrigos, solamente tengo 2, creo. Y compré esto que es como una enguatada abrigo, así. Entonces, esto en total costó 7, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 7000 pesos. Aquí te voy a poner cuántos son 7000 pesos. Como pueden ver, esto también es un dinero alto, o sea, ni la ropa de segunda mano es considerablemente barata para que tú puedas decir, me voy hoy de compras y voy a comprar cantidad de ropa. Pues no, eso no existe. Básicamente, pues las personas, la ropa que se compra desde que nacieron, la van utilizando y cuando no le quede más, van regalando ropa o van comprando algunas 2 o 3 cositas y así hasta que pasan los años. Y no es como que tú compres, no es como que los cubanos estén comprándose ropa todo el tiempo, no, básicamente utilizan la misma ropa que han tenido siempre. Y bueno, esta es la forma en la que los cubanos obtenemos ropa. Yo la verdad, pues prefiero mucho la opción de segunda mano, no me gusta gastarme tanta cantidad de dinero en ropa en las tiendas oficiales. Y bueno, esta fue la ropita que compré. Aprovecho el video para comprarla. Dime a ti qué te pareció esa forma de comprar ropa. Dime en tu país si tú te puedes permitir salir y comprar ropa libremente. ¿Cuánto costaría más o menos hacer una comprita de ropa? Por ejemplo, dos pullovers, 2 shorts, un pantalón, ¿cuánto te costaría más o menos en tu país? Claro, eso depende mucho de las marcas, porque me imagino que en otros países sí hay muchas marcas, etcétera, pero aquí pues es lo mismo. Entonces, dime qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete para que así apoyes este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.